Muy buenos días amigos y amigas, este es su canal El Peatón Analítico y fíjense que hoy vamos a tocar un tema en el cual pues involucra mucho a las gentes que ostentaron el poder detrás del poder. En este caso, forzosamente nos tenemos que remontar de nuevo a la historia del neoliberalismo, cuando empezó con José López Portillo. Acuérdense que José López Portillo pues llegó eh, pues de ser amigo de Luis Echeverría, lo propuso y fue el candidato único y lo postularon hasta los partidos de oposición, ¿no? En este caso, en esas elecciones, estamos hablando de 1976, el PAN no postuló candidato, entonces pues llegó por la libre. En este caso hasta él hace una semblanza, ¿no? Que hasta con que hubiera votado su mamá por él hubiera sido presidente. Entonces pues de aquí empieza parte de la desgracia de este país, en donde llega una persona soberbia, una persona idólatra, una persona que pues en este caso pues puso en su gabinete a su círculo cercano, inclusive la persona que lo defendía en la escuela como jefe de seguridad de la Ciudad de México. Y ahí empieza la cuestión, en su gabinete Miguel de la Madrid y como ayudantes Carlos Salinas de Gortari, eh, Javier Camacho Solís, y de ahí pues ya viene totalmente el tramado de los expresidentes de Miguel de la Madrid, Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo, Vicente Fox Quesada, Felipe de Jesús Calderón Hinojosa, hasta casi bueno, también Enrique Peña Nieto. Pero lo problemático de todo esto y lo que realmente es un poquito medio alarmante de toda esta situación es que los bienes que tenían las empresas del Estado, las acciones que México, cualquier inversión extranjera que llegaba a México, pues el Estado mexicano era accionista. Entonces, pues esto totalmente, pues México tenía el control de su economía. Había un mito que era que, pues en este caso, las empresas que estaban a cargo del gobierno, pues habían malos manejos y que pues hacían cosas de mala calidad, cosa que pues por el momento pues lo que consumíamos era lo que teníamos, ¿no? Estaba el sistema de sustitución de importaciones y aquí se fabricaba pues ahora sí todo lo que había a nivel internacional, y tiendas de línea pues sí tenían las cuestiones, usaban los productos ya de importación, y empezó a florecer lo que es la fayuca, ¿no? Productos hechos en otros países y que con mejor calidad. Pero a final de cuentas esto a que nos llevó pues a tener una industria, a tener un sistema económico productivo industrial, y México satisfacía totalmente todas las necesidades que pues tenía. Pero yo les voy a decir una cosa, esto ya tenía que crecer, ya tenía que impulsarse en otro nivel. Pero a final de cuentas, amigos y amigas, aquí hay una cuestión que es muy especial, que cuando empieza a vender, primero pues la decisión de José López Portillo de privatizar la banca ante una inminente quiebra, en este caso pues la inversión extranjera pues se fue. Pero quiero decirles una cosa, el daño, pues se supone que México tenía las empresas, te contaba hasta con un cabaret que pues lo operaba. Entonces, ¿por qué necesitábamos esa inversión? Y si estábamos en la época más bollante de Pemex, Petróleos Mexicanos,
y se descubrió Cantarell y el precio del petróleo, pues tuvimos excedentes petroleros, pero la cuestión es de que esos excedentes se gastaron, se los robaron. De ahí empezó Miguel de la Madrid. Miguel de la Madrid pues empezó con el proceso de vender las empresas del Estado, pero quien era su secretario, Carlos Salinas de Gortari, pues sí lo logró, lo hizo y se deshizo de todas las empresas del Estado, pero en este caso lo que queda en duda, cuánto le pagaron y en manos de quién se las puso. Entonces de ahí empieza el entramado de que hay una cúpula empresarial que las creó precisamente Carlos Salinas de Gortari junto con el FOBAPROA que autorizó Ernesto Zedillo, pero aquí hay una incógnita más grande. En esa época de los 80s, 70s, nada más había una familia que eran los más poderosos en este caso, de México, los más ricos, que eran los Garza Sada. Y cuando terminó Carlos Salinas Gortari y cuando estaba Ernesto Zedillo ya habían 200 familias, en este caso con una riqueza inmensa. Y en este caso, pues ¿de dónde salía? Pues del erario público, de las empresas del Estado también. Entonces, pues realmente nos damos cuenta que lo que hoy en día estamos enfrentando es ni más ni menos que a esa clase que creó Carlos Salinas de Gortari, que creó el neoliberalismo, Ernesto Zedillo, que floreció con Vicente Fox, con Felipe Calderón y que Enrique Peña Nieto. Entonces, pues realmente el señor papá Claudio X González, pues desde aquella época, pues como florecieron sus empresas, como fueron empresarios, nunca quiso, en este caso, pues que llegara a la izquierda. ¿Por qué? Porque es muy fácil, por medio de asociaciones civiles, fundaciones, altruistas y las empresas, pues en este caso que el gobierno les asigne dinero y en este caso pues para qué necesitas la inversión extranjera o para qué necesitas ir a otro país si vives del presupuesto federal, estatal y municipal, ¿no? Como decía un político priista, que es un error vivir fuera del presupuesto, ¿no? Entonces, ahorita lo que nos estamos enfrentando hoy en día es precisamente al hijo de ese empresario, Claudio X González, pero se cumple la falacia y en donde todo imperio, toda dictadura se basa en que mientras al pueblo le des pan y circo y el proceso de la desinformación lo hagas a través de los medios de comunicación verdaderamente informados y pagados por el mismo fin, pues entonces todo va a estar bien, ¿no? Entonces me cuesta trabajo imaginar o que simplemente nos diéramos cuenta de que el señor Claudio X González y el papá, a través de sus empresas, la Kimberly-Clark, y que pues son emporios de papel, porque no porque sean indebles, sino porque producen papel y dueños de empresas que simplemente, si nosotros vemos la historia en las cadenas televisivas, en este caso que era en este caso las teles que estaban al principio fueron una privada y después era del Estado y después se privatizó. Entonces toda esa propaganda estaba al frente. Entonces las ganancias pues eran pues, totalmente grandísimas, totalmente no había manera de que perdieran. Entonces lo que hoy les duele, lo que hoy no toleran estas personas es precisamente que el pueblo tenga el control de su destino, el presupuesto, y que se hagan obras de infraestructura
para que precisamente el pueblo prospere. Pero nos enfrentamos hoy en día a que Morena y el presidente Andrés Manuel López Obrador tenían todo y por cuestiones débiles, por cuestiones de que les encargaron, el partido les encargaron la negociación política con mapaches, con chapulines políticos, hoy en día pues ya cuestionen inclusive el presupuesto del siguiente año, ¿no? En donde les recortarían el presupuesto a las magnas obras, pero a lo que yo quiero llegar no es nada más a repetir lo que en los medios de comunicación alternativo dicen, sino llegar a la reflexión de que a final de cuentas el meter a chapulines políticos, el no pensar en que Morena está hecho de expriistas, expanistas, experradistas y una incisión del pueblo, pues no iba a pasar esto, ¿no? En donde los operadores políticos, pues cada quien vio y veía para sus propios intereses. Entonces, amigos y amigas, pues estamos ante, en este caso, una situación donde no se hizo bien la tarea legislativa en el Senado de la República, ni en la Cámara de Diputados, y en donde las elecciones del 2020, 2021 empiezan a pesar y también esa mayoría del corredor, en este caso que el corredor azul que lo ganó Morena y que lo perdió en estas elecciones municipales y las alcaldías, empiezan a hacer mella y el juego político del señor Claudio X González, que hoy comanda toda la oposición, que es PRI, PAN, PRD y Movimiento Ciudadano, pues está reflejado totalmente en los inversionistas y el sector privado, que salió precisamente de la venta de nuestras empresas del Estado y del erario público que creó Carlos Salinas de Gortari, y por supuesto detrás de todo esto pues está Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo, Vicente Fox Quesada, Felipe de Jesús Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto. Entonces yo les hago una pregunta y la reflexión del día de hoy es precisamente eso, precisamente si no nos queremos dar cuenta de esta realidad y de lo que está pasando y de que quieren recuperar el poder, y ojo, yo apoyo con todo al presidente, apoyo al cambio de este país, pero sí se está vislumbrando que posiblemente si siguen las políticas así, si en este caso el presidente no cambia a un fiscal general de la República que a final de cuentas a nadie ha convencido su actuación, ni es lo que todo mundo quisiera, la verdad es que ya no tenemos cabida o ya no vamos a tener la tranquilidad en el 2024. ¿Por qué? Porque no tuvimos la fuerza, la población, el pueblo de México, de exigirle los cambios que quería precisamente el pueblo al presidente, ¿no? Entonces, no es que no lo apoye, pero tenemos que ver una realidad en donde nuestro presidente, pues, bien o mal ya llegó, bien o mal el 2024 se retira, y en la problemática nos las quedamos totalmente toda la población. Entonces, ¿qué es realmente lo que nosotros queremos? ¿Qué es realmente lo que viene? Y la verdad es que no estamos en una posición de decir, pues no van a regresar los conservadores, no va a regresar el PRI, PAN, PRD, Movimiento Ciudadano, que ya es un solo bloque. Y yo les pregunto qué pasaría en un escenario ya así de esta magnitud. ¿Por qué? Porque pues, realmente
si no podemos todos nosotros lograr capitalizar este cambio, pues difícilmente vamos a poder todos estar tranquilos, y como todo, ¿no? O sea, lo que bien empieza, bien acaba, y lo que mal empieza, mal acaba. Pero pues tenemos que empezar a ver al sucesor, y si no dejamos de ver al sucesor o no empezamos a ver la persona que nos puede empezar a guiar, pues vamos a estar equivocados, y a la mera hora yo siento que la soberbia es el mayor pecado que hay en el mundo, y también la hegemonía. Entonces, en este caso no nos interesaría tanto el mundo, sino lo que sucedería en nuestro país y nuestra población. Entonces, pues estamos viviendo momentos muy especiales, momentos muy fuertes, en donde o nos empapamos de la política o nos ponemos las pilas en la cuestión de decir, pues bueno, tenemos que ya empezar a tomar en serio y empezar a analizar e investigar a los posibles candidatos presidenciales para tener una buena opción, o para empezar a ver realmente qué es, porque en muchas ocasiones pues bueno, a mí me tocó de que votaba, y de todos modos por quien votaba nunca quedaba. Eso es pues otra historia, pero ahora, bueno, con Vicente Fox fue la excepción, voté por él, quedó, pero fue una decepción muy grande. Ahora que me tocó con Andrés Manuel López Obrador, pues precisamente era lo que quería, se hizo, pero pues, realmente pues creo que las expectativas que nosotros tuvimos hacia él fueron pues ahora sí que de proporciones mesiánicas, casi pues que iba a salvar a México, pero nos estamos dando cuenta que pues los únicos que pueden salvar al mundo, a México, es Dios, ¿no? Y pues todos los demás son hombres con sus defectos y sus virtudes, y que pues realmente ve cada quien el mundo, el panorama, conforme a sus ideales y metas e intereses. Ahora yo les hago esta pregunta al aire. ¿Ustedes ya saben o han seguido la trayectoria de quién puede ser el sucesor presidencial en la presidencia de México? ¿Y quién puede ser, en este caso, la mejor opción? Pues eso se los dejo de tarea, y empecemos a analizar todas estas cuestiones, porque a final de cuentas, pues, del 2024, tarde o temprano, va a llegar, y pues lo que suceda, pues ahorita es futuro, pero en su momento va a ser presente, y ahorita lo que nosotros estamos poniendo en la mesa va a ser el pasado. Bueno, amigos y amigas, yo soy el Peatón Analítico. Denle like a mis videos, suscríbanse a mi canal, aprieten la campanita cada vez que llegue una notificación. Estamos en YouTube, Facebook, Instagram, Prestige, Telegram, Instagram, Snap, WhatsApp, Likening, y nos vemos hasta la próxima. Soy el Peatón Analítico, y que tengan un muy buen día.